audiencia. Bien, usted sabe que están surgiendo algunas dudas y esta mañana advertíamos, no vamos a hacer comentario alguno porque sería una irresponsabilidad no consultar a los profesionales, llevado más que nada por las consultas de los televidentes y también por algunas experiencias personales, familiares y de cercanía. Por un lado, el tema post-COVID, bueno, todos saben que el doctor Aguinaga fue uno de los primeros casos que se habló de reinfección de COVID y conformó un equipo interdisciplinario para analizar y estudiar los casos post-COVID. ¿Qué balance se puede hacer, doctor, sobre aquellas personas que han sufrido COVID y que hoy están desarrollando una vida casi normal? ¿Por qué casi? ¿Porque han quedado con algunos síntomas? Así es, Omar, como bien has dicho, nosotros, formamos la unidad de post-COVID, de control, ¿verdad?, que integra un especialista en neumonología, la parte respiratoria, clínico, neurólogo y el área de cardiología, que son las más consultadas por cuadros de post-COVID que permanecen con algún tipo de manifestación clínica. Quizá una de las más frecuentes a nivel neurología, el síndrome de confusión, ¿verdad?, o de niebla mental, donde aún después de haber cursado la infección, incluso durante meses, 3, 6 meses, la persona nota de que, no tiene la misma claridad en el pensamiento, en el razonamiento, incluso para desempeñarse en el ámbito laboral, etcétera. En el área de cardiología, lo que más hemos visto es, por ejemplo, hipertensión arterial en pacientes que no eran previamente hipertensos, que han desarrollado hipertensión arterial, que no sabemos cuánto tiempo va a permanecer, pero la tenemos que evaluar y tratar. También manifestaciones de arritmias cardíacas en los pacientes que han hecho miocarditis, por ejemplo, post-COVID, que han estado internados o con cuadros severos, ¿verdad?, a nivel cardiopulmonar. Esas son dentro de lo más frecuente. Y a nivel respiratorio, sí, muchos pacientes que han cursado, por ejemplo, neumonías importantes, quedan con alguna incapacidad funcional o respiratoria que dura mucho tiempo, que no pueden retornar a una actividad física habitual o de la manera como se podía hacer previamente. Y en cuanto a las manifestaciones clínicas, Omar, también hay de otro tipo, ¿verdad?, a nivel dermatológico, a nivel hormonal, etcétera, pero lo que he comentado son las más frecuentes dentro de lo que vemos en la unidad post-COVID. Bien, algunas consultas que están llegando, Guadalupe, por favor. Omar, acá pacientes que tuvieron COVID y ya tienen el alta nos cuentan que también tienen secuelas neurológicas, por ejemplo, de olvidarse de cosas que no les pasaba antes, ataques de pánico que tampoco tenían antes o depresiones profundas por cortos periodos de tiempo que fueron post-COVID. A ver si puede ser esto o no, doctor. Sí, totalmente. Dentro de las cuadros a nivel psicológico y a nivel neurológico han habido, está escrito, ¿verdad?, está reportado y también lo vemos en el día a día, muchas consultas de ese tipo, ¿no? Hicimos algunas entrevistas con pacientes crónicos. El tema de la memoria es algo muy frecuente, el tema de la elaboración mental, la elaboración cognitiva también, y en los que ya tienen algún tipo de predisposición, por ejemplo, a depresión o algunos cuadros de pánico también, sobre todo en los que han sufrido algún tipo de cuadro grave, eso también permanece y es una consulta frecuente durante un tiempo, ¿no? Gracias a los televidentes por la confianza en nuestro programa y también la confianza al doctor Aguinaga, ¿no? Sí, nos cuentan también, Omar, de la disfunción sexual, sobre todo en hombres, que nos dice este televidente que él leyó que en España también ya se estaban haciendo estudios de este tipo. Sí, totalmente, se ve y es una consulta. Hay dos causas grandes que pueden originar este trastorno, ¿verdad? Una, la afectación tan importante en los cuadros, digamos, que han tenido procesos serios en cuanto a COVID,
que era una disfunción en la capacidad en general del ejercicio, y la disfunción sexual no es una excepción, está relacionada con esto, y también está relacionada con la corticoterapia crónica y el descenso por este motivo de, por ejemplo, se está testeando testosterona en los pacientes que han recibido alta dosis de corticoides, que han sufrido estos trastornos severos, que bueno, hay una disminución importante en muchos de ellos, y muchos de ellos necesitan incluso terapia de reemplazo con estos fármacos, con estas hormonas, para volver a la actividad habitual. Bueno, trombosis en piernas también nos dicen. No pude volver a hacer deporte con normalidad sin agitarme, nos cuenta otro de los televidentes. Espasmos bronquiales, nos dice Agüero, que es de Tafí Viejo. Son algunos de los mensajes de nuestros televidentes que nos cuentan las secuelas que tuvieron, Omar. Así es, todo eso está englobado en el cuadro del post-COVID. La trombosis es un fenómeno frecuente, incluso en pacientes sin factores de riesgo previos. Sí, hemos visto trombosis aislada, incluso en jóvenes deportistas y demás, que bueno, el síndrome el cuadro de COVID y el post-COVID tienen un alto comportamiento de trombogenicidad en diferentes regiones, ¿no? ¿Puede ser, doctor, que todas estas secuelas se den también en personas que fueron vacunadas pero que no tuvieron COVID? Sí, hemos visto en algunos pacientes, y acá insisto que bueno, siempre se recomienda la vacunación, ¿verdad? Eso hay que insistir para toda la población general, pero sí en algunos pacientes aislados se ven algunos trastornos de esto como una manifestación clínica, como si fuera la enfermedad, por el proceso inflamatorio inmunológico que genera la vacuna. Pero todo esto es manejable, todo esto es perfectamente controlable y es mucho más, digamos, leve que cuando uno adquiere la infección. Y pero sí hemos visto post-vacuna. Otra consulta justamente referida a este tema. La inmunidad que da la vacuna dura un tiempo. ¿Estas secuelas duran el mismo tiempo que esa inmunidad o ya perduran en el tiempo de manera permanente? No, la experiencia es que sean temporarias. Todo esto que hemos hablado es temporario. Son muy raros los pacientes que quedan con una afectación permanente, ¿no? Mientras dura el proceso de activación, sobre todo inflamatoria, se produce todo esto. Luego que eso se va, suele retroceder muchas de estas manifestaciones, la gran mayoría, les diría. Doctor, lo otro, y lo comentaba, ¿no? Por una situación personal, familiar, de cercanía y de amigos. Jóvenes ellos, ¿no? Tengo el caso de un chico de 40 años, una máquina corriendo, y de pronto, después de la segunda dosis de vacuna, tuvo alteración en la presión. ¿Se han presentado algunas reacciones, como por ejemplo la presión arterial u otras, después de las vacunas? Sí, ha sido consulta frecuente durante esta temporada en la unidad de hipertensión que tenemos, y de hecho hicimos algún ateneo clínico, pacientes sin hipertensión previa y sin factores de riesgo que han desarrollado estos cuadros post-vacunación, ¿sí? No sabemos cuánto tiempo va a durar y si eso va a ser permanente, pero la impresión por la fisiopatología es que va a ser algo temporario y que lo vamos tratando, lo vamos evaluando, pero sí hemos recibido este tipo de pacientes. Doctor, la buena noticia, a ver, en lo personal, y felicitaciones, es el flamante presidente de la Federación Argentina de Cardiología, electo, ya asumiendo el cargo. Electo, muchas gracias por las felicitaciones, Omar. Soy electo y asumo ya el año que viene, en mayo. Así que vamos a estar haciendo las campañas nacionales de muchas cosas, por ejemplo, detección de patologías con alta prevalencia, que bueno, Tucumán va a ser el centro, esperemos, de todo ese tipo de actividades. Doctor, por la experiencia personal y además por el prestigio que usted tiene en el ámbito de la medicina, de la investigación, quiero contar que el doctor ha sido distinguido también en distintos países de Europa, ha disertado en varios de ellos. Teniendo en cuenta que usted ha sufrido el COVID y la reinfección del mismo,
Le hago una pregunta desde lo personal, ya sin el título de por medio, sino como un ciudadano común, de un tema que lo venimos planteando, por lo menos en forma personal y de este programa. ¿Qué es el tema de la salud mental? Porque todos toman el caso Chano y hay millones y millones de casos Chano y de otros tantos en la República Argentina. ¿Qué importancia tiene el tema de la salud mental y qué importancia tiene fortalecer el sistema educativo general para lo que se viene? Sí, sin duda. La patología mental, hablando con la unidad, por ejemplo, en neurología y psiquiatría de post-COVID, ha tenido un retroceso en cuanto a lo que se venía viendo, en cuanto al aumento de la incidencia de nuevos casos, ¿no? Por ejemplo, el aislamiento social ya ha tenido algo que ver en los cuadros, por ejemplo, de depresión, etcétera, ¿verdad?, que se han magnificado por el simple hecho de aislar a las personas. En muchos lugares del mundo se habla de que no hay que hacer aislamiento social, sino aislamiento físico, pero hacer que socialmente esté muy integrada la persona por las redes, por los medios de comunicación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y sí, todos los pacientes ya que, por ejemplo, han pasado una internación, una terapia intensiva y demás, se debería trabajar en esto porque son importantes los cuadros de shock o de estrés postraumático, que se llama, de los que hemos estado, por ejemplo, en una terapia intensiva o con riesgo de morir o que han sido invadidos, ¿verdad?, en un respirador crónicamente, etcétera. En eso la gran mayoría, yo te diría un 80-90%, hay, por lo menos en la etapa temprana, post-evento, un cuadro que sí o sí a nivel mental muestra un compromiso, ¿no? Puede ser, por ejemplo, reacciones tipo de pánico, reacciones de depresión, de cambios en el comportamiento. Sin duda que hay una influencia importante y cuando uno lo detecta tiene que remitirlo al especialista. Exactamente. Y en cuanto a la educación, esto ya vino para quedarse, muchos cambios en las modalidades, hay que educar a toda la población, hay que educar a los pacientes en cuanto a cómo tiene que uno vivir y adaptarse a estas condiciones, ¿verdad? Vino para quedarse. Exacto, sí, porque esto es a largo plazo, es decir, luego va a haber que cuidarse, vacunación periódica, probablemente esto se va a controlar en algún tiempo en cuanto a lo que se llame pandemia, pero esto no se va a erradicar rápidamente ni en un futuro cercano. Probablemente haya que convivir con una infección más, como una gripe, en la cual uno se vacuna, ¿verdad?, periódicamente, anualmente, y tratar de prevenir cuando se detectan casos, ¿verdad? Bien, el agradecimiento, doctor, pero más que nada de los televidentes. No, muchísimas consultas de los televidentes y testimonios también, ¿no? Contándonos qué pasó después de haber padecido COVID. Lamentablemente tenemos una hora menos de programa que lo podríamos haber aprovechado un poquito más al doctor Aguinaga, pero el doctor Aguinaga siempre se ha cuidado en este tema de lo comercial y lo profesional. Pero doctor, teniendo en cuenta la cantidad de mensajes que ha recibido, acá nos pregunta dónde atiende el equipo interdisciplinario. Esto no es una cuestión comercial. ¿A dónde, doctor, está atendiendo o las personas que quieran ver a los integrantes de su equipo? Sí, con todo gusto. Nosotros, bueno, el equipo interdisciplinario funciona en la misma instalación. Estamos en la calle Santiago, 157, en el 5º piso, y está la unidad post-COVID. Encantado de ayudar a quien lo necesite. Doctor Aguinaga, un abrazo, felicitaciones, y me parece que en algún momento va a tener que incorporar alguna atención a través de las redes sociales por la cantidad de mensajes que estamos recibiendo, ¿eh? Sí. Muchísimos mensajes. Perfecto, es una buena inquietud y probablemente lo tengamos que hacer, Omar. Encantado. Bien, bueno. Un gusto. Y recibió muchos saludos y felicitaciones también, doctor, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias. Y palabras, y lindas palabras. Muy amables a todos, les envío un gran saludo y agradecimiento.
Bien. Luis, un abrazo. Un abrazo, Omar, muchas gracias por la comunicación y como siempre encantado de participar. Bien, perdona que hay una consulta porque hay un interesado ahí en el tema que ha tenido este tema de la variación de la presión. El tema de la variación de la presión con tratamiento se va, me dijo, no vino para quedarse, ¿no es así? Haya tenido o no haya tenido COVID y todo... Exacto, sí. Exacto, así es. Tratando la hipertensión hay que manejarla y luego se va evaluando si persiste o no en el tiempo. Pero una vez esté establecida, la tratamos y luego vamos averiguando cuál fue el condicionante que desencadenó ese cuadro. Bien, ahí siempre decimos la última. El tema de los análisis anticuerpos, también estaban preguntando. Sí. ¿Son positivos los análisis anticuerpos a las personas que hayan tenido COVID o no hayan tenido y ya hayan recibido todas las vacunas? ¿Qué tiempo tendría que esperar para hacer el análisis de anticuerpos, Luis? Por lo menos 2 meses después de la infección y 2 meses después de la segunda vacuna, porque es el tiempo que tardan en aparecer los anticuerpos crónicos, digamos, para marcar el grado de defensa que uno puede tener. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el valor más o menos, doctor, que debería dar para que una persona sepa que está inmunizada? Por ejemplo, si hay diversos valores normales, el más común es de IgG en valor de 1, ¿verdad? Para hablar de protección es a nivel de 20 o 30, a partir de ese nivel. Hay pacientes como yo que tenemos 2000 después de infección y doble vacuna y demás, que bueno, eso se considera cierta protección. Pero para ser, digamos, conciso, a partir de 30 del valor de IgG, que es el valor crónico que habla de protección, siendo el valor normal hasta 1. Bien.